Bienvenidos a esta mini clase para aprender a redactar o a revisar los objetivos que ya tenemos escritos, porque estos son una pieza fundamental en nuestro trabajo de investigación. ¿Qué son los buenos objetivos? Los buenos objetivos son las buenas respuestas que vamos a dar a nuestra pregunta de investigación. Acuérdense que el trabajo empieza con la elección del tema, vamos indagando, revisando qué cosa no se sabe y que nosotros queremos saber, y escribimos o redactamos la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es súper clave y de hecho una pregunta bien realizada, como dicen muchos autores, es el 50% del trabajo. Así que no se preocupen si tardan un montón en lograr la pregunta que esté ok, que nosotros con el equipo docente digamos, che, esta pregunta está aprobada, adelante, avancemos, porque es la mitad del trabajo. Requiere mucha lectura, búsqueda bibliográfica y también compartir con compañeras y compañeros y con los docentes para que estemos ok con la pregunta. Una buena pregunta tiene algunas características. Primero se pregunta algo que es real, o sea, no inventamos asociaciones, por ejemplo. Pregunta características de la realidad, son relevantes, es decir, son importantes para el campo científico, para el campo de conocimiento, en este caso el campo de conocimiento de la medicina familiar y general. No son tan amplias, no son vagas, sino que son lo suficientemente acotadas para poder ser respondidas en un trabajo de investigación que tendrá una extensión de más o menos unas 15 páginas, que es el producto que esperamos de ustedes en esta etapa. En medicina familiar, por ahí buscamos que los temas tengan que ver con algunas patologías prevalentes o que permitan incorporar alguna mirada interdisciplinaria o al menos alguna dimensión de la atención del modelo de atención centrado en la persona, en la familia y en la comunidad, ¿sí? La pregunta también debe ser fácil de entender, sencilla, no demasiado extensa, y es posible encontrar una respuesta. Por ejemplo, esto como sería un ejemplo de una pregunta en donde vos no podés encontrar una respuesta. Muchos han planteado que quieren saber qué piensan las personas sobre tal problema de salud. Saber qué piensan concretamente es difícil, porque uno no puede entrar en la cabeza de la persona para saber qué piensan, pero sí puede quizás conocer las percepciones, que es un concepto teórico, o las opiniones sobre un tema. Entonces hay que familiarizarse con las palabras utilizadas en trabajos similares al nuestro o que tengan una intención similar para poder evitar los errores en las expresiones que por ahí de eso nos bajan unos puntos a nuestra pregunta, ¿sí? Conceptos de nuestra pregunta, las palabras claves que están incluidas en nuestra pregunta deben haber sido descritas en la introducción o el marco teórico que utilicemos. Por ejemplo, si uno pregunta, ¿cuál es la prevalencia de diabetes tipo 2 en infantes en la ciudad de Córdoba en el año tanto? Uno debería poder explicar a qué le va a llamar prevalencia, qué entiende por infantes, es decir, qué grupo, qué rango etario es exactamente infantes, y haber hablado de la diabetes, ¿sí? Que es el tema que se busca indagar. Esto es muy importante que ustedes repasen, che, todo esto que yo me pregunto en la introducción, ¿está desarrollado? ¿Tiene al menos un párrafo que hable de este tema? La pregunta aporta algo de conocimiento nuevo, es decir, trae algo que no se sabe. Si hay algún estudio que ya puede responder mi pregunta de investigación, bueno, quizás no debo hacer, no debo hacer una investigación para responder, sino que esa pregunta necesitaba un poco más de lectura. Entonces, por eso es importante volver a hacer búsquedas periódicas sobre mi pregunta para ver si no hay algo publicado con ese tema. Yo quiero compartir con ustedes una pregunta que una compañera se hizo hace muy poquito y que podemos nosotros mejorar y ayudarla a ella con su trabajo final. Ella se preguntaba, ¿qué porcentaje de pacientes que consultaron para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital municipal
y centros de salud de la localidad de Malagueño recibieron algún método anticonceptivo luego del procedimiento. Primero, casi me quedo sin aire sin leerlo, así que es muy larga, hay que tratar de simplificarla. Y segundo, esta es otra dimensión importante de las preguntas de investigación. La respuesta a esta pregunta es un porcentaje y no más que un porcentaje. Es decir, yo no voy a hacer todo un trabajo de investigación para saber el porcentaje de pacientes que consultaron, que recibieron algún método, porque la respuesta va a ser 50%, 60% y se acabó la investigación. Es decir, hay que simplificar, pero debe generar algún conocimiento más rico que merezca un proceso de investigación, que en el caso de ustedes les va a llevar un año, un par de años a algunos, ¿sí? Con sus interrupciones, no menos de 6 meses en general. Entonces, ¿cómo podríamos dar vuelta a esta pregunta, hacerla más sencilla de leer y que además aporte varias dimensiones de conocimiento? Yo leí la introducción completa de esta compañera y en realidad esta compañera se preguntaba no solo cuántas usaban algún método anticonceptivo luego del procedimiento, sino qué método usaban, si habían recibido asesoramiento o no. Teniendo en cuenta esa introducción, yo sospecho que su pregunta mejor hecha podría haber sido esta. Miren el cambio. De preguntar cuál era el porcentaje que usaba eso, preguntamos cuál es el grado de conocimiento y las preferencias sobre anticoncepción en el puerperio en pacientes que recibieron asistencia por IVE en los centros públicos de Malagueño. En vez de poner el hospital y los centros de salud, directamente pongo los centros públicos porque eso incluye todo. Entonces, vean este cambio, ¿sí? Que simplifica en lo escrito, pero le da más riqueza a la pregunta, al contenido. Nos vamos a quedar con esta pregunta, suponiendo que la compañera haya sido su deseo preguntar esto concretamente. Vamos a usar esto como un ejemplo a continuación porque vamos a hablar de los objetivos eh, como columna vertebral de los trabajos de investigación. Los objetivos aclaran qué cosas se quiere conocer. Son las respuestas a esa pregunta. Dicen qué cosa quiero conocer de lo que no se sabe. Siempre tienen que ver con la producción de saber. No tienen que ver con el impacto o con el uso que se le va a dar a ese conocimiento. Entonces, cuando vos tenés una pregunta bien clarita, podés tener tus objetivos también con esa claridad. ¿Mm? Por supuesto, se formulan en infinitivo los objetivos. Algunas de estas frases también nos pueden ayudar a pensar otras dimensiones y otros errores que son habituales que cometamos cuando hacemos nuestros primeros pasos de investigación, y no solo nuestros primeros pasos más avanzados también. Es bueno volver a recordar lo que decía Samaja, que dice que los objetivos no constituyen una declaración formal de buenas intenciones, sino una decisión responsable acerca del nivel de profundidad con que será buscada la solución al problema de conocimiento. Uno trata de tener una sola pregunta de investigación. En algunos casos pueden ser hasta dos, cuando es más complejo lo que yo quiero conocer o no lo puedo sintetizar en una frase. Una o dos preguntas de investigación, por cada pregunta de investigación, un objetivo general, ¿sí? ¿Cuántos objetivos específicos? Y en general yo diría que 4 o 5 es un buen número. Es decir, reglita simple. Una pregunta, un objetivo general, 4 o 5 objetivos específicos, ¿sí? Nunca menos de 3 objetivos específicos. Si yo me pregunto sobre cuantificación, se corresponde el objetivo de cuantificar. Si me pregunto sobre una descripción, voy a describir, determinar, establecer mis objetivos. Y así con el resto, ¿sí? El objetivo general es la perfecta respuesta a mi pregunta de investigación. Volvamos a la pregunta de la compañera de Malagueño. Se preguntaba, ¿cuál es el grado de conocimiento y preferencia sobre anticoncepción
en el puerperio en pacientes que recibieron asistencia por IVE en los centros públicos de Malagueño durante 2023. Les voy a mostrar los objetivos que puso ella primero, sobre los que estuvimos trabajando. Objetivo general, conocer si el equipo de salud ha realizado la consejería completa, clara y oportuna sobre métodos anticonceptivos a las personas que accedieron por IVE. Volvamos a la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es el grado de conocimiento y preferencia sobre anticoncepción en pacientes? Y su objetivo general habla del equipo de salud si se realizó. Van sobre el mismo tema, pero no es la perfecta respuesta a su pregunta. Su pregunta tiene que ver con la experiencia de los pacientes, no si el equipo realizó la consejería completa o no. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el grado de conocimiento y preferencias sobre anticoncepción en el puerperio en estas pacientes? El objetivo general debería ser conocer el grado de conocimiento y las preferencias de anticoncepción en pacientes que recibieron. Entonces ahí ustedes ven la perfecta correlación entre la pregunta y el objetivo general. El objetivo general es la respuesta a mi pregunta de investigación. Los objetivos específicos toman dimensiones de conocimiento más pequeñas. Entonces, dentro de objetivos específicos existe determinar si las usuarias recibieron información sobre métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Listo? Está perfecto. Conocer la cantidad de pacientes que han elegido los de larga duración post-evento. Conocer la cantidad de pacientes que no han vuelto a los controles post-evento y que no han optado por ningún anticonceptivo. Bueno, estos objetivos específicos se pueden limar siempre en todos los objetivos. Nosotros vamos a poner el lugar y el tiempo. Pacientes que recibieron atención en los centros públicos de Malagueño eran durante el 2023. Y esta expresión se debe repetir en cada uno de los específicos. Generalmente, cuando uno toma muestras de pacientes o trabaja con un grupo de pacientes o de personas, yo digo pacientes porque es el término que ha elegido la compañera para nombrar a los usuarios acá, puede ser pacientes, personas, usuarias, como cada uno prefiera, o lo defina según su marco teórico. Generalmente, el primer objetivo suele ser describir a la población de investigación, es decir, determinar o describir las características sociodemográficas de las personas que constituyen la muestra, ¿sí? Ese puede ser un objetivo específico. Y después las otras van respondiendo a algunas dimensiones más específicas de mi tema de investigación. Cosas no son objetivos. No son objetivos las actividades que se hacen en cualquier investigación. Por ejemplo, estudiar, siempre vas a estudiar una investigación, investigar, indagar, relevar información, analizar. Veíamos en otra clase que había a una persona que había puesto que objetivos específicos. Revisar las historias clínicas para determinar los casos. Revisar las historias clínicas para contabilizar la cantidad de consultas. En realidad, revisar historias clínicas no es un objetivo de investigación, no es un objetivo de conocimiento. Es una tarea que hay que hacer para producir el conocimiento. Espero que se haya podido comprender y me comentan luego si se comprende esta diferencia entre las actividades y los objetivos. Esto es esqueletito de un objetivo para que hagan su captura de pantalla o tomen notas en sus cuadernos, más o menos cómo está estructurado. Hay un verbo en infinitivo, el evento de estudio, las unidades de estudio, el tiempo y el contexto o el lugar en donde eso ocurre. Vamos a mostrar otro ejemplo, otro error de estos de un trabajo de tesis corregido. ¿Cuál es la situación actual de los licenciados de Kinesiología y Fisiatría matriculados actualmente en provincia de Buenos Aires en materia de satisfacción laboral? Esta es la pregunta. El objetivo general que está escrito, que es incorrecto, es formular un proyecto dirigido a incrementar la satisfacción laboral de los licenciados. La persona que hace esta investigación tiene este interés o este propósito, es decir, ¿para qué quiero que sirva esta producción de conocimiento? Pero no es un objetivo de conocimiento que va en mi trabajo. Yo esto lo puedo redactar en mis intenciones o propósitos o justificación personal, pero no en objetivos.
El objetivo general correcto responde a la pregunta de conocer la situación actual. Entonces, la redacción es describir la situación actual de los licenciados en kinesio en materia de satisfacción laboral. ¿Sí? Aquí, sobre el mismo ejemplo, podemos ver este error que es muy común, que incluye entre sus objetivos específicos encuestar a los licenciados, analizar investigaciones. En realidad estas son tareas y no objetivos. Tampoco hay que decir para qué uno lo hace. En los objetivos no va esto. Puede ir en la justificación, en los propósitos, en un apartado aparte. El sentido entre entonces una buena introducción que deje como obvia la pregunta, luego formular la pregunta y que esa pregunta se responda perfectamente con mi objetivo general y que los objetivos específicos guarden muy buena relación directa con el general, se llama coherencia vertical. En algún otro video durante este año vamos a hablar específicamente sobre la coherencia vertical en todo el texto y trabajo de investigación, pero que es importante ir revisando paso a paso a medida que avanzo en mi escritura si todo va guardando una correlación lógica en la escritura. Les pido que dejen sus comentarios o preguntas en este video y que nos cuenten qué objetivos tienen o qué dudas tienen respecto de la escritura de sus propios trabajos. Gracias por conectarse. Cuéntenme si les fue de utilidad este video.